Instituciones de derecho privado 2, es decir, la continuación de otra anterior, y siempre en la rama del derecho privado. Ingresamos al campus, vamos al aula y esta materia agrupa diferentes carreras de la universidad: contador público, licenciatura en administración, licenciatura en marketing, licenciatura en seguros, licenciatura en comercio internacional. Información para el alumno. En esta sección ustedes van a encontrar el programa. Hay diferentes medios de comunicarse conmigo. Hoy, los miércoles, 9:30, nos congregamos aquí. Recuerden la modalidad de cursades asincrónicas. Son bienvenidos mientras estoy grabando de estar participando e interactuando conmigo. El mail institucional, me mandan un correo directamente o dejan sus preguntas en el foro de consultas. Eso es lo más útil, ya que al contestar a uno, eventualmente quizás hay otro con la misma pregunta. Y en esta sección, este es el módulo 1. Sí, el aula virtual está pensada en un desarrollo de 3 módulos: introducción, desarrollo y conclusión. Por un lado, el módulo 1. La modalidad de cursada es asincrónica y hasta aquí tenemos la presentación, que los contenidos se habilitan progresivamente a lo largo de la cursada y es de buena práctica que ustedes visiten regularmente el aula. Aquí están los contenidos. Las clases se graban. En esta sección, video clases, ustedes van a encontrar la clase anterior, esta, la primera. Ingresan y se van a encontrar con una presentación interactiva que los va guiando hasta llegar a la clase. Ustedes se pueden encontrar con este tipo de contenidos, tienen que ir avanzando progresivamente a través de los botones. Y aquí la primera clase. Cliquean la foto, cliquean aquí y listo. Escuchan la primera clase. Regresamos al aula. Recuerden que hay actividades. La actividad que ustedes tienen que desarrollar estará habilitada para que ustedes puedan leer, escuchar las clases, todo tranqui por el momento. El gran parámetro ordenador son las fechas, porque a partir de las fechas ustedes dicen, bueno, tengo tanto tiempo de acá al primer parcial. Hasta una semana antes del primer parcial ustedes podrán ingresar a la pizarra. Tendrán que participar dejando una contribución. ¿En qué consiste? Agregar un nuevo post o mensaje
que son estos cartelitos, con un concepto de la materia que ustedes se hayan encontrado al leer el material o al escuchar las clases. En el título escribe el concepto. Por ejemplo, acá tenemos un modelo, escisión societaria, y después, bueno, hizo un desarrollo. No tanto como eso, ahora les explico algún comentario que dejé en esta pizarra que les puede eventualmente servir a todos ustedes. En el cuerpo del mensaje se incluye la definición, el concepto, por qué es importante para ustedes y un ejemplo práctico de su aplicación. Recuerden que intervenir siempre suma a su nota de parcial. La única condición es que se hayan sacado de 4 o más. Aquí Valentín dejó un aporte sobre este concepto de escisión societaria. El tema es que, y ese fue el comentario que le hice, como que es demasiado para el primer día de clase. Acabamos de tener un primer encuentro, este segundo encuentro, Meet, y escisión societaria recién se verá en el segundo tramo. Es una de esas formas de reorganización societaria, junto con la transformación y la fusión. Y hay que avanzar antes con otros conceptos. Por eso le decía aquí, empieza por el principio. Fíjense ustedes que en la clase número 1 iniciamos con el concepto de sociedad. Repasamos el concepto de personería jurídica, el principio de especialidad, el objeto y la capacidad. También leímos en clase el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Es que el tema decisión se verá para el segundo parcial, recién, junto con otras formas de reorganización societaria y la disolución y la liquidación de las sociedades. El conocimiento se va construyendo y las clases apuntan a un desarrollo por etapas de los temas. Seguimos en comunicación y, bueno, en este caso, él al dejar este mensaje automáticamente tomó el nombre y apellido. No se olviden, por las dudas, de, como hizo aquí al final, suscribirlo, es decir, poner su nombre y apellido debajo del mensaje que ustedes dejen. Entonces, escriben un pequeño título, el concepto, y al final su nombre y apellido para que a mí me conste su participación y les pueda sumar el punto. Ahora bien, aquí dice la escisión es cuando una empresa se divide en 2 o más partes, creando nuevas sociedades con parte de su patrimonio, y esto puede pasar sin que la empresa original desaparezca o en algunos casos dividiéndola completamente. ¿Por qué me parece importante? Porque es una forma de reorganizar empresas sin necesidad de cerrarlas, etc. Y él deja aquí al final un ejemplo práctico de la aplicación del concepto. Cumple con lo pedido. La definición responde a la pregunta ¿por qué le parece importante rescatar esto? Y el ejemplo de la aplicación práctica del concepto que él elige para contribuir en la pizarra. Y al finalizar, no se olviden,
nombre y apellido. Ahora, quiero hacer algunos comentarios que sí, bueno, son importantes para esta primera parte. La escisión es cuando una empresa se divide en dos o más partes. Lo voy a resaltar, si puedo. Bueno, si no, a ver. Lo voy a escribir acá. Fíjense, de esta oración taché empresa. Recuerden ustedes que no acceden directamente, sino es por medio de mi tutoría u orientación. Hay conceptos técnicos nuevos y, como acaban de ver, desde lo coloquial, en el día a día puede pasar, pero esta es una materia con terminología que tiene una definición puntual y no podemos prescindir del concepto, por eso es la actividad y no será un glosario, pero sí quiero que ustedes presten atención a los conceptos, a las palabras nuevas, a las definiciones. Ya al segundo tramo tenemos que empezar a utilizar otros términos. Y si la escisión es uno de esos temas, junto con la transformación y la fusión, y luego veremos disolución, liquidación, hablamos de sociedades. Y el primer día de clase marcamos la distinción entre empresa y sociedad, a partir de un relato que estuvimos leyendo en conjunto, de un emprendimiento que Rosa se lanzó en el mercado con cerámicas. Listo. Primero ella empezó con su emprendimiento, su organización, fue creciendo, pero va a elegir finalmente un formato, una forma para revestir todo eso. Y a esa empresa, a ese emprendimiento, le va a dar personería, una vida distinta a la de ella y a la de sus miembros. Va a ser un ente distinto a la de los miembros que componen Cerámicas SRL. Entonces hablamos de sociedades. Y las sociedades son sujetos de derecho, tienen personería y una capacidad. La capacidad está acotada en función al objeto por el cual se constituyó, se formó esa sociedad. Y digo esto, en toda esta construcción, dice, la escisión es cuando una empresa se divide en dos. No necesariamente esa empresa es una sociedad. Hay que ver eso, si eso es así. Y la diferencia también no es solo la capacidad, la personería y el principio de especialidad. Es el resto de los atributos.
Desde el punto de vista jurídico, esa empresa, si no fuera una sociedad, está a cargo de alguien, de un sujeto, ¿no? Que sería una persona humana, Rosa con su emprendimiento. Bueno. Esto puede pasar sin que la empresa original desaparezca. Bueno, no. Tenemos que empezar a correr esto un poquito y ya hablar solo de sociedades. Porque es una forma de reorganizar empresas, de sociedades. Por supuesto, detrás presupone la existencia de una estructura organizacional. Pero para saber si existe o no una sociedad, tenemos que indagar, hacer preguntas. ¿Y qué preguntas hay que hacer? ¿Hay un estatuto? Y esta es la pregunta que les hago a ustedes en este momento. ¿Cuándo nacen las sociedades? La regla general es que las sociedades nacen a partir del contrato. Hay un caso donde no nace de un contrato, sino de un acto jurídico, pues depende de la voluntad de una única persona y rescatando aquel concepto de la parte general, se aplica aquí. Habrá sociedad si una. Bueno, este es un caso de excepción. Las sociedades unipersonales. Por lo demás, las sociedades nacen a partir del contrato. Artículo 2. La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Y el principio de especialidad, ustedes lo van a encontrar en el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial es el marco general y supletorio. Recuerden, derecho societario es una especialidad jurídica y la normativa es la 19.550. El Código Civil y Comercial es supletorio para esta especialidad derecho societario. Y aquí vamos a encontrar cuestiones más generales, como por ejemplo, persona jurídica. Artículo 141 del Código Civil y Comercial, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. Aquí el principio de especialidad. A partir del artículo 145 del Código Civil y Comercial, las personas jurídicas son públicas o privadas. Las personas jurídicas privadas son sociedades, las sociedades. Y el artículo 149, la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación.
Repito, la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados considerando el interés público comprometido en dicha participación. Atributos. Los atributos de las personas son necesarios. No hay persona que no tenga atributos. Todas las personas tienen atributos que la caracterizan. Cada persona tiene un nombre, un domicilio y así sucesivamente. Para caracterizar la personalidad jurídica, bueno, este aquí el nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique. Domicilio, la persona jurídica es el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. Un domicilio, un nombre. Artículo 153. Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Patrimonio, artículo 154. La persona jurídica debe tener un patrimonio. Un patrimonio. Marco esto porque no puede tener dos patrimonios, dos nombres, dos domicilios. No, tiene un domicilio, un nombre, un patrimonio. Y no hay persona que carezca de estos atributos. Toda persona tiene estos atributos. Y además, al ser personas de existencia ideal, el artículo 151, la duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. Bueno, me detengo aquí, ya que el artículo 11 de la Ley General de Sociedades indica que el estatuto tiene que contemplar el plazo de duración, que debe ser determinado. Sucede que el Código Civil y Comercial es el marco general y supletorio a la Ley 19.550. El Código Civil y Comercial se refiere en general a todas las personas jurídicas de carácter privado. Ya la Ley 19.550 habla en específico de las sociedades. El artículo 155 del Código Civil y Comercial dice: la duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo. Bueno, en el caso de las sociedades reguladas por la Ley 19.550, en su artículo 11, dice que el plazo de duración tiene que estar contemplado en el estatuto o contrato societario y debe ser determinado. Otro de los atributos es el objeto. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado. A tal punto, esto es tan importante, que en función del objeto es la capacidad y la aplicación del principio de especialidad en las personas jurídicas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal? Actualmente se sigue todavía la teoría de la ficción. Son ficciones legales, creado por el legislador.
¿Qué hace que la sociedad sea sujeto de derecho? La ley. La ley 19.550 dice en su artículo 2, la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Las sociedades nacen a partir del contrato societario o estatuto social. Hay una excepción que son las sociedades unipersonales que nacen a partir de un acto jurídico unilateral, rescatando el concepto que encontraremos aquí en el Código Civil y Comercial. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos que dependen de la voluntad de una única persona. Recuerden que los actos jurídicos se pueden clasificar y entre ellos están los actos unilaterales y también aquellos que dependen en su formación de la voluntad de dos o más, como es el caso de los contratos. Y en el conjunto de los contratos nos vamos a encontrar con el contrato societario. En el artículo 279, la definición de objeto. Este concepto es importante ya que se aplica a diferentes temas. Persona jurídica, ya que uno de esos atributos, uno de esos artículos o cláusulas que tiene que estar en el contrato o estatuto societario es el objeto. El objeto tiene que estar individualizado, preciso, determinado. ¿Y qué es? Bueno, teóricamente, y aquí la normativa nos dice, el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Vamos a regresar al aula. Y en el módulo 1 encontraremos una bibliografía a partir de la cual encontraremos ejemplos para trabajar en las clases. Diseño de organizaciones eficientes. Bueno, la señora Raku está generando un emprendimiento. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que ella quiere desarrollar? ¿Cuál es su idea? ¿Qué idea tiene ella? ¿De hacer qué? Todo gira alrededor de lo mismo. Finalmente, cuando ella se consolida, tiene éxito, le va bien en su negocio, emprendimiento, en eso que empezó como una idea y ahora lo está haciendo, y dice, bueno, le voy a dar el formato de sociedad. Se va a asesorar, etcétera. Listo. Y hay que redactar el contrato. Y llegan a la cláusula del objeto.
¿Cómo individualizan ustedes el objeto societario de cerámica Raku? Les doy unos minutitos para que, no sé, si lo quieren poner por escrito en su cuadernito y después lo compartimos. Lo resalto porque aquí está la respuesta. En la página 7. Recuerde que la estructura involucra dos requerimientos fundamentales. En cerámico de la señora Raku, moldeado, formación, decoración, esmaltado, cocción. Ahí está el objeto. Es todo eso lo que tiene que decir la cláusula en relación al objeto, en este caso. ¿Alguien quiere leer a partir de la página 11? La organización en 5 partes. ¿Lo leo yo? Yo lo leo, profe. No hay drama. Fiorella, Marcos. Si quieres, yo lo leo. Marcos, ¿querés leerlo vos? Sí. No hay drama. Agustín, Mateo. Sí, yo también puedo. Sí. Las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujos y para definir las interrelaciones entre las distintas partes. Estos flujos e interrelaciones no son de forma lineal, con un elemento siguiendo prolijamente a otros. Sin embargo, las palabras deben tomar esta forma lineal. Por eso, muchas veces resulta difícil describir la estructuración de organizaciones exclusivamente con palabras. Estas deben ser suplementadas con imágenes. Por eso en este libro nos apoyamos mucho en diagramas. En realidad requerimos un diagrama básico para representar la organización misma. Un diagrama con el que se pueda trabajar de distintas maneras para mostrar las diferentes cosas que pueden suceder en las organizaciones y las diferentes formas que pueden tomar las mismas organizaciones. Podemos desarrollar un diagrama tal considerando las diferentes partes que componen la organización y la gente que contiene cada una. En la base de la organización se encuentran sus operarios, aquellas personas que se
aquellas personas que ejecutan el trabajo básico de producir los productos y brindar los servicios. Ellos forman el núcleo operativo. Como señalamos anteriormente en las organizaciones más simples. Los operadores son, en su mayoría, autosuficientes y coordinan a través del ajuste mutuo. La organización no necesita mucho más que un núcleo operativo. Pero a medida que la organización crece y adopta una división del trabajo más compleja entre sus operadores, aumenta la necesidad de supervisión directa. Se convierte en obligatorio tener un gerente absoluto que esté en lo que llamaremos la cumbre estratégica. Y a medida que la organización se vuelve más elaborada, se requieren más gerentes. No solo gerentes de operadores, sino gerentes de gerentes. Se crea una línea media, una jerarquía de autoridad entre el núcleo operativo y la cumbre estratégica. Note que la introducción de los gerentes da origen a una nueva forma de división de trabajo de tipo administrativo, entre aquellos que efectúan el trabajo básico y aquellos que lo administran de una forma u otra. A medida que continúa el proceso de elaboración, la organización puede girar cada vez más a la estandarización como un medio de coordinar su trabajo. La responsabilidad por mucha de esta estandarización recae sobre otro grupo de gente que llamaremos los analistas. Ellos también se desempeñan en tareas administrativas, pero de naturaleza distinta. A menudo se los llama staff. Estos analistas forman lo que llamaremos la tecnoestructura, fuera de la jerarquía de autoridad de línea. Aquí entonces tenemos una segunda división de trabajo administrativo entre aquellos que efectúan o supervisan el trabajo y quienes lo estandarizan. De hecho, sustituyendo estandarización por supervisación directa, un proceso conocido como la institucionalización del cargo de gerente, los analistas debilitan el control que los administradores pueden ejercer sobre el trabajo de los operarios, en forma muy parecida a cómo la anterior sustitución por el ajuste mutuo debilitaba el control de los operarios sobre su propio trabajo. Finalmente, a medida que crece, la organización tiende a agregar unidades de staff de una naturaleza diferente, no para efectuar estandarización, sino para proveerse de servicios indirectos, lo que pueden ser desde una cafetería hasta un departamento de consejo legal o de relaciones públicas. Llamamos a esta gente y a la parte de la organización que forman un staff de apoyo. Esto nos da 5 partes de la organización, como muestra esta figura. El núcleo operativo, el staff de apoyo, la tecnoestructura y la línea media. Esta figura servirá como el diagrama tema de este libro, su logotipo. Usaremos esta figura repetidamente para establecer nuestros puntos acerca de la estructura, es decir, el punto de vista del autor, ¿no? A veces superponiéndole flujos, a veces distorsionándola para mostrar características diferentes de tipos de organizaciones particulares. Y este diagrama muestra una pequeña cumbre estratégica conectada por una línea media, ensanchada a un núcleo operativo grande y chato. Estas 3 partes de la organización son mostradas en una secuencia ininterrumpida para indicar que están típicamente conectadas a través de una sola línea de autoridad formal. La tecnoestructura y el staff de apoyo se muestran afuera y a cada lado
para indicar que están separados de esta línea principal de autoridad e influyen solo indirectamente sobre el núcleo operativo. Podría ser útil en este punto relacionar este esquema con algunos términos comúnmente usados en organizaciones. El término gerencia intermedia, aunque pocas veces cuidadosamente definido. En nuestro esquema, por lo tanto, la gerencia intermedia comprendería 3 grupos distintos: los gerentes de línea media, los analistas y el staff de apoyo. Para evitar confusión, sin embargo, aquí se usará el término nivel medio para describir estos 3 grupos juntos, reservando el término administración para los gerentes de la cumbre estratégica y la línea media. La palabra staff también debe ser puesta en este contexto. En la literatura anterior, el término usado, staff, en contraste con línea, por principio, las posiciones de línea terminan en autoridad formal para tomar decisiones. Las posiciones de staff no. Solo aconsejan a los que lo hacían. Como veremos más adelante, estas distinciones entre línea y staff se mantienen en algunos tipos de estructura y decaen en otras. De todas formas, la línea distinta entre, la línea distintiva entre línea y staff nos sirve en parte y vamos a retener estos términos. Staff será usado para referirse a la tecnoestructura y al staff de apoyo, aquellos grupos mostrados a cada lado de nuestro diagrama. La línea se referirá a la parte central del diagrama. A ver, repasemos. El núcleo operativo es la base. La línea media, gerencial. La cumbre estratégica, que mira hacia afuera, los contextos. La línea media está mirando hacia cada uno de los departamentos que integran la organización. Y a los costados está el staff de apoyo, que solo aconseja, asesora, acompaña, pero no toma las decisiones. Y la tecnoestructura también acompaña. Ahora, esto puede ir variando, depende de qué tipo de estructura organizacional sea. Ahora bien, esto que nos cuenta el autor sobre las estructuras organizacionales en general, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista jurídico? Ley General de Sociedades. Bueno, ya no es Ley de Sociedades Comerciales porque se unificaron las materias civiles y comerciales en un solo cuerpo normativo llamado Código Civil y Comercial. Y a partir de ahí, hay un giro de 180 grados respecto del régimen anterior a esta ley. La ley 26.994 trae consecuencias, la unificación de las materias civiles y comerciales y también en la ley 19.550. En el régimen jurídico anterior existían normas prescriptivas que indicaban cuál era la consecuencia de aplicar la legislación mercantil. Entonces había un código civil, un código de comercio, y el código de comercio te decía, bueno, esto es una compraventa mercantil, esto es un depósito comercial, esto es una locación mercantil, y así sucesivamente. Y la ley 19.550 tenía el nombre de Ley de Sociedades Comerciales, ya que en su artículo primero especificaba que trataba con exclusividad las sociedades de materia comercial.
Hoy estas disquisiciones no se hacen, ya que está todo unificado. Continuamos. Bueno. En el artículo 11 de la ley 19.550 refiere al contenido del contrato societario. Debe indicar el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios, la razón social o la denominación y el domicilio de la sociedad, la designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado, el capital social, que debe ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio, el plazo de duración, la organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios, las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros, y otras cláusulas relacionadas con el funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Yo les decía también que este contrato societario puede ser acompañado de un reglamento, eso es opcional. El reglamento, si existe, es a efectos de explicar las cláusulas contenidas en el contrato estatutario y en el caso de que decidan posteriormente la inscripción en el registro y de existir un reglamento que acompaña el contrato societario, toda esa documentación tiene que ser presentada para iniciar el trámite de inscripción. Artículo 5. El acto constitutivo, su modificación y el reglamento. Se inscribirán en el registro, etc. Con esto también les explico lo siguiente para su conocimiento, que el valor de la inscripción es declarativo, es decir, publicitario, para dar a conocer a terceros, no es constitutivo. Esto viene a colación de esta pregunta inicial que yo les hacía, ¿cuándo nace la sociedad? Y las sociedades nacen a partir del contrato societario. Bueno. Mapa conceptual. Si nos fijamos en el régimen jurídico aplicable a la empresa, como el nombre indica, es el régimen jurídico aplicable a la empresa. Es muy vasto, muy amplio, es complejo. Cruzan distintas normativas de distinta naturaleza. Podemos referirnos a la Ley de Transmisión de Fondos de Comercio, a la formación de sociedades, a distintos tipos de contratos. Y en el caso hipotético de que se haya
revestido a esa estructura organizacional con la personería, eligiendo, formándose una sociedad de esas que están reguladas en la ley 19.550, tenemos la estructura organizacional a cargo de una sociedad, que puede ser una SRL, pongámosle, Cerámica Racú. Entonces, Cerámica Racú ya no es Rosa. Rosa podrá ser la presidenta del directorio, una gerente, socia. Habría que ver, ¿no? Habría que ir al contrato societario. A ver qué participación tiene Rosa en Cerámica Racú. Lo que sí tenemos es Cerámica Racú SRL es una persona jurídica distinta a la de sus miembros. Cerámica Racú tiene atributos que la distinguen, que la caracterizan. Tiene capacidad, objeto, plazo de duración, patrimonio, domicilio, y entabla relaciones con otros que pueden ser socios que la componen o terceros que ya no son miembros, son terceros, son otros. Estos otros pueden ser trabajadores, competidores, clientes, consumidores, acreedores, proveedores. Y ya esta ala del mapa muestra relaciones jurídicas de distinta naturaleza. Si es un acreedor, tiene un crédito contra la sociedad. Si la sociedad es titular de créditos, tiene una relación jurídica en donde es ella el sujeto activo frente a otros que son sus deudores. Entabla relaciones con los trabajadores, es decir, con personal que emplea para llevar a cabo adelante su cometido, cumplir con su objeto. Bueno, emplea personal. Ahí tenemos una relación jurídica diferente, que ahí aplica la ley de contrato de trabajo, el derecho laboral. Ellos no son socios ni gerentes, están en una relación de subordinación con su empleadora, que es Cerámica Racú. Cerámica Racú tiene competidores en ese mercado. Ahí hay una relación jurídica distinta. Podemos remitirnos a la Ley de Defensa de la Competencia. Tiene clientes. Ojo, esos clientes no necesariamente son consumidores finales. Aquí marco la distinción. Pero Cerámica Racú, por supuesto que quiere vender sus productos, sale al mercado a vender cerámicas. Bueno, bien, entonces ahí hay una relación jurídica distinta a otras que ya he mencionado y se rigen por la Ley de Defensa del Consumidor. Y Cerámica Racú SRL necesita de insumos y entabla relaciones con otros llamados proveedores.
Y ahí se aplica otra normativa. Supongamos que estos proveedores suministran, nos remitiremos al Código Civil y Comercial y específicamente al contrato de suministro. Bueno. ¿Alguien quiere continuar con la lectura? Página 14, el núcleo operativo. Si quiere, hablo, profe. Yo no tengo grama. Hablo, arranco a leer. Creo que no me escucho. Marcos tiene el micrófono habilitado. No, no te Sí. escucho. Sí, veo que me estás diciendo algo en el chat, pero no te escucho. Bueno, continúo yo. Lo importante es que ustedes me escuchen y eso es un principio. Es importante para la grabación, pero bueno, me hubiera gustado el intercambio. Bueno, continuamos entonces. El núcleo operativo. El núcleo operativo de la organización abarca a aquellos miembros, los operarios, que realizan el trabajo básico relacionado directamente con la producción de productos y servicios. Los operadores realizan 4 funciones principales. Aseguran los insumos para la producción. Por ejemplo, en una fábrica, el departamento de compras adquiere las materias primas y el departamento de recepción las recibe en la puerta. Transforman los insumos en producción. Algunas organizaciones transforman materias primas, por ejemplo, talando árboles y convirtiéndolos en pulpa y luego en papel. Otras transforman partes individuales en unidades completas, por ejemplo, armando máquinas de escribir. Y aún otras transforman información o gente escribiendo informes de consulta, educando alumnos, cortando el cabello o curando enfermedades. Distribuyen las producciones, por ejemplo, vendiendo y distribuyendo físicamente lo que sale del proceso de transformación. Proveen apoyo directo a las funciones de entrada, transformación y producción. Por ejemplo, efectuando el mantenimiento de máquinas operadoras e inventariando las materias primas. La estandarización es llevada generalmente más lejos en el núcleo operativo para proteger las operaciones de trastornos externos. Cuanto más lejos, por supuesto, depende del trabajo que se esté haciendo. Tanto los armadores en las fábricas de automóviles como los profesores en las universidades somos operarios, aunque el trabajo de los primeros esté más estandarizado que el de los segundos. El núcleo operacional es el corazón de toda organización, la parte que produce la producción esencial que la mantiene viva, pero excepto las muy pequeñas, las organizaciones también necesitan componentes administrativos. El componente administrativo comprende la cumbre estratégica, la línea media y la tecnoestructura.
Por ejemplo, el data entry está acá. Es el núcleo operacional. Atención al cliente que, digamos, que recibe en la primera línea de la trinchera, núcleo operacional. Es la base de esta pirámide que está aquí, el núcleo operativo. Ahora, esto es un recorte, una mirada, un punto de vista respecto de la estructura organizacional. Desde el derecho societario es la organización, la parte administrativa. Es lo que dice aquí el artículo 11. La organización de la administración. Sí. Pero resulta que estos empleados, en definitiva, no están regidos por la ley de sociedades, porque son trabajadores, operarios, operadores. Por lo tanto, esta relación jurídica no es una relación en el marco del derecho societario, es en el marco del derecho laboral. Por eso es que este es un punto de vista que refiere solo a la estructura organizacional, a un aspecto de esa estructura. La cumbre estratégica, en el otro extremo, es decir, acá arriba, acá, de la organización está la cumbre estratégica. Aquí se encuentran aquellas personas encargadas de la responsabilidad general de la organización. El director general, por ejemplo, el presidente del directorio. Ahora, yo ahí dije presidente del directorio. Este sí ya cabe su mención en el contrato societario, este ya sí tiene una relación con la sociedad, estamos hablando de quien representa legalmente a una SA. Tiene una mirada estratégica donde mira hacia afuera, desde la organización hacia afuera, distintos contextos, escenarios. Es distinta la mirada que va a tener con respecto a un gerente general de la línea media que mira desde su lugar, su departamento hacia la estructura, hacia adentro. Y desde la cumbre estratégica, y ya estamos hablando desde el derecho societario, sí, hay una relación con la sociedad en ese marco legal, que está regulado por la 19.550. La cumbre estratégica está encargada de asegurar que la organización cumpla su misión de manera efectiva y también que satisfaga las necesidades de aquellos que la controlan o que de otra forma tengan poder sobre la organización. La línea media está acá. Digamos que conecta lo operativo con aquello que está en el otro extremo, que es la cumbre estratégica. La cumbre estratégica está unida al núcleo operativo por la cadena de gerentes de línea media con autoridad formal. La cadena corre de altos gerentes a los supervisores de contacto, quienes tienen autoridad directa sobre los operarios y abarca el mecanismo coordinador que hemos llamado supervisión directa. La mayoría de estas cadenas son escalares, es decir, corren en una sola línea desde la cima a la base. Pero como veremos posteriormente, no todas. Algunas se dividen y se reúnen de modo que un subordinado tiene más que de un superior.
Volvemos a lo mismo. Esta es una mirada, un punto de vista hacia la estructura organizacional, empresarial, que pueda asumir esta forma u otras. Pero este recorte, desde el punto de vista del derecho societario, hay que marcar diferencias, porque el núcleo operativo o la base no entabla relación jurídica comprendida o abarcada por el derecho societario, sino que es otro tipo de relación legal con la sociedad, tiene una relación de tipo laboral y está regulada por otro régimen jurídico. Como ponerles un ejemplo para que nos ubiquemos dentro del mapa que mostré al inicio, y que hay diferentes tipos de relaciones jurídicas que se caracterizan desde el punto de vista legal de un modo diferente. Por eso es que una vez que nace la sociedad, entabla relación con otros que pueden ser propios o ajenos. Los propios, bueno, será en el marco del derecho societario, pero respecto de terceros que no son socios ni gerentes, tenemos trabajadores, competidores, clientes, consumidores, acreedores o deudores, eso depende, y proveedores. La tecnoestructura, bueno, aquí vamos a encontrar a los analistas y su staff de empleados de apoyo, empleados, que sirven a la organización afectando el trabajo de otros. Estos analistas están fuera de la corriente del trabajo operativo. Pueden diseñarla, planearla, cambiarla, entrenar gente para que lo haga. No lo hacen ellos mismos. Así la tecnoestructura es efectiva solo cuando puede usar sus técnicas analíticas para hacer el trabajo de otros más efectivo. Y el staff de apoyo es una sección distinta, está en este otro costado. Estas forman el staff de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, en una universidad encontraremos los fondos de la universidad, la prensa, librería, imprenta, departamento de pagos, portería, departamento de seguridad, conmutador telefónico, departamento de atletismo, deporte, residencia de estudiantes, el club de profesores o la sala de profesores. Ninguno es parte del núcleo operativo, es decir, ninguno interviene en la enseñanza o investigación, ni aún en el apoyo directamente como lo hace el centro de computación de la biblioteca. Sin embargo, cada uno existe para suministrar apoyo indirecto a esas otras áreas. En la fábrica, estas unidades cubren toda la gama desde el consejo legal hasta la planta de cafetería. Bueno, aquí tenemos otra representación gráfica, más completa. En el ápice, que mira desde la organización hacia afuera, los distintos escenarios y contextos, el directorio, el presidente del directorio, el comité ejecutivo,
Desde la tecnoestructura, el planeamiento estratégico, controlador, capacitación de personal, investigación operativa, programación de producción, estudio de trabajo, staff de empleados tecnocráticos. Y en este otro costado, en el staff de acompañamiento, el consejo legal, relaciones públicas, relaciones industriales, investigación y desarrollo, recepción, cafetería. Y en la base, el nivel operativo, agentes compradores, operarios de máquina, armadores, vendedores, transportadores. Y en la línea media que conecta la base con el nivel ejecutivo, la línea media, gerencial, hacia adentro, que mira hacia adentro internamente en cada uno de los departamentos. Y ahí tenemos gerentes de planta, gerentes regionales de ventas. Marcos me escribió, profe, no nos escucha. Si me quieren escribir sus consultas o preguntas en el chat para sortear este momento de dificultad, lo pueden hacer y leo la pregunta y les respondo. No hay inconveniente. Bueno, Marcos me dice, no tengo dudas. Estoy un poco más contenta y tranquila porque me escuchan y bueno, la grabación les va a ser útil. Ya saben que si tienen alguna preguntita, está el foro de consultas. Ahí también me pueden escribir. Bueno, presentación que acompañará las clases. Privado 2, sociedades. Ya salimos de aquel recorte, de ese punto de vista del autor respecto de la estructura organizacional, para especializarnos en esta rama llamada derecho societario, que tiene como normativa estrella la Ley General de Sociedades, y nos introducimos en esta materia: nacimiento de las sociedades, contrato societario y personería jurídica. Sociedades, tipos societarios. La ley 19.550 tiene una parte general que se aplica a todos los tipos societarios, a toda clase de sociedad. Y una parte específica donde se prevén cada uno de los tipos societarios con sus características. En este primer tramo, hasta el primer parcial, ustedes tienen que adentrarse en la parte general de esa ley, 19.550. Para el segundo tramo es lo específico de cada tipo societario.
que distingue una SA de una SRL y así sucesivamente, para lo cual ustedes van a tener que armar un cuadro comparativo en Excel. En la parte introductoria clasificamos los tipos societarios de acuerdo a algunos criterios que yo les voy a mostrar. Las sociedades tienen personería, son sujetos de derecho, entes privados y tienen estos atributos. La capacidad. La capacidad es un atributo que caracteriza a las personas y esto nos remite a otras consideraciones que, bueno, hay que vincular los temas entre sí. El objeto, el principio de especialidad y la capacidad y explicar cómo es que se vinculan estos tres. Son sujetos de derecho, tienen capacidad, es el atributo que las caracteriza como a cualquier otra persona, que las sociedades son, en definitiva, sustancialmente, entes ficcionales. Nos seguimos por la teoría de la ficción de Savigny. Artículo 2 de la Ley General de Sociedades, son sujetos de derecho con el alcance que fija la ley. Principio de especialidad, es decir, que la capacidad está en función o acotada a el objeto por el cual se constituyó, para lo cual hay que remitirse al contrato societario. Bueno, este tema lo vamos a dejar para el segundo tramo porque está en relación con las sociedades constituidas en el extranjero y, bueno, ellas pueden participar de la economía local de nuestro país de distintas formas que están previstas en la Ley General de Sociedades. Como les decía, capacidad y objeto, principio de especialidad, personería jurídica. Y el artículo 54 ter de la Ley de Sociedades. Entonces, empezamos desde el artículo 1 de la ley y continuamos. Todo el desarrollo de la parte general. Bueno. La parte general, continuamos. Bien. Hasta el artículo 124, es decir, desde el artículo 1 al artículo 124 es la parte general. Y desde el artículo 125 en adelante, las sociedades en particular. Así a grueso modo, porque algunos conceptos, si bien están en la parte general, los veremos en esta cursada en el segundo tramo. Acabo de citarles otro artículo, que es el 54 ter. Bueno, y ese artículo está relacionado con el objeto y la capacidad y el principio de especialidad. Bueno, lo vamos a leer. Ahí está. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para
violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. El artículo 54 es extenso, bastante complejo de leer, y está epigrafiado, tiene un pequeño título. Este párrafo del artículo 54 tiene un título que se llama Inoponibilidad de la persona jurídica. La personalidad jurídica es como el telón. ¿Lo corremos o lo descorremos? ¿Lo descorremos? Inoponibilidad. Y queremos saber qué hay adentro. ¿Por qué? Y porque declara que dice que es la producción de cerámicas, pero en realidad Rosa formó esta sociedad para encubrir otros fines que no están declarados, determinados, enunciados en esa cláusula del contrato. Y ella hace otra cosa. Entonces, la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios. Yo sé que piensan mal, que Rosa está haciendo otra cosa. Pero no necesariamente es eso que ustedes están pensando que hace mal, sino simplemente el hecho de no enunciar, no declarar lo que realmente es su actividad. Listo, está acá, artículo 54 tal. Ahora, por supuesto que sí, en realidad es una pantalla para cometer delitos, violar la ley, el orden público, la buena fe. Aquí dice, o para frustrar derechos de terceros. Esto es, por ejemplo, bueno, este artículo se utiliza bastante, citado en el foro laboral, para referirse a la falta de registración de los empleados, por ejemplo. Y entonces se toma este segmento del artículo 54 ter, frustrar los derechos de terceros, porque la falta de registración finalmente le causa un perjuicio al trabajador, además de que está evadiéndose de obligaciones que hacen a la seguridad social. Ni que hablar si está evadiendo impuestos. Bueno, entonces, en todas esas situaciones se aplica el artículo 54 ter, corremos el telón y le imputamos directamente la responsabilidad a socios, controlantes y a todo quien hizo posible esta pantalla. Por eso es que es importante el tema de objeto, capacidad, principio de especialidad, personería. Bien. Tipos societarios. Los tipos societarios se clasifican. Están las sociedades de personas por cuota y por acciones. Por cuota, la única que existe en nuestra legislación por el momento es la SRL. Por acciones, comandita por acciones, anónimas, y de personas, sociedad colectiva, sociedad comandita simple, sociedad de capital e industria. Es una forma de clasificar. Existen otras, pero esta, bueno, distingue con estos criterios.
Aquí tenemos una línea de tiempo que podemos aplicarla para el caso de Rosa y Cerámica Racú. Esa regla. Cerámica Racú nació el 24 de abril del 2016. Hace bastante. Iniciaron los trámites de inscripción el 25 de marzo del 2017. Ajá. Avanzamos un poquito más en esta línea y observamos que la inscripción es otorgada con fecha 27 del mes de abril del 2019. Son distintos momentos, por lo que observamos en esa línea de tiempo diferentes instancias, momentos. Primero, el proyecto. Rosa tiene esta idea de cerámica. Bueno, hacer cerámica. No para ella, para vender. Se tiene en cuenta en la proyección los siguientes criterios. Necesidades que se quieren satisfacer. Ella encontró un nicho de mercado en eso. Los participantes, bueno, en principio es ella. Y es que antes de ser un acto fundacional, empezó siendo una idea. Es un proyecto, una idea. Y en esa idea, bueno, va a elaborar un proyecto que incluye, bueno, cuál es el público objetivo, cuáles son las formas de organización posible, el encuadre tributario. ¿Y voy a necesitar de otros? Y surgen preguntas. Bueno, después llega el momento formativo, el acto fundacional. Y eso va a depender del régimen legal. Puede ser un acto, un momento fundacional, pero también puede ser un procedimiento en etapas. Ni que hablar si eligen un formato tipo SA, donde se puede formar por acto único o escalonado. En todo el desarrollo hay un auge, un apogeo en pleno desarrollo, donde podemos encontrar el momento de la inscripción, de la autorización otorgada, pero esa es una mirada, es la mirada legal. Desde el punto de vista de los negocios, quizá el momento de auge, apogeo, es el éxito en ventas. Después viene el momento de la disolución y la liquidación. En algún momento termina. Si se prevé un plazo de duración, puede prorrogarse el plazo. Pero hay distintas situaciones que eventualmente pueden determinar la disolución y posterior liquidación. Algunas causales de disolución se pueden superar y la sociedad continúa. Bueno. ¿Alguna preguntita? Ya saben, me escriben si no pueden levantar el micrófono o este tema técnico que vaya a saber por qué surgió. No lo sé. Bueno. Veo que no hay dudas. Si no me escriben, ya saben, tienen el foro de consultas. Bueno, eso es todo por hoy.
Nos vemos, sí, muy bien. Les mando un saludo. Y ya saben, cualquier cosita me pueden escribir si tienen alguna consulta. Les mando un saludo. Chao, chao.